Desde el primer momento en que se lanzó el comunicado oficial, la monarquía británica cambió de rumbo. El príncipe Andrés de York anunció que dejaría de usar sus títulos reales y honores, al menos públicamente, tras años de controversias que han sacudido a la Casa de Windsor. Con una frase que buscaba aunar responsabilidad y deber, con Su Majestad de acuerdo, sentimos que debo dar un paso más. Por ello, ya no emplearé el uso de mi título ni los honores que se me han conferido ITVX+2 de Washington Post+2. Andrés dejó claro que algo profundo había cambiado en su posición dentro de la familia real británica. ¿Pero qué significan exactamente esas palabras? ¿Qué títulos pierde y cuáles mantiene? ¿Cuál ha sido el proceso que ha llevado a esta decisión y por qué en este momento? Y, sobre todo, ¿qué repercusiones tiene para él, para la monarquía y para el entorno político y social británico? Vamos a recorrer todos los detalles de esta renuncia anunciada del príncipe Andrés, analizando el trasfondo, el momento, los efectos y el calado institucional de lo que, sin duda, es un hito inusual. Andrés, segundo hijo de la reina Isabel II y el príncipe Felipe, ha sido desde su nacimiento príncipe, y durante muchos años ejerció funciones reales y ocupó un lugar visible en los actos oficiales de la corona. Sin embargo, su trayectoria comenzó a estar marcada por escándalos y acusaciones que erosionaron su reputación pública, hasta ese punto de inflexión que hemos visto. La renuncia al uso de los títulos públicos es, en parte, la culminación de una caída en desgracia que empezó en torno al año 2010 con su relación con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein, un condenado delincuente sexual, y que se acentuó en 2019 tras una entrevista televisiva muy criticada. Continuó con demandas civiles y filtraciones, y se tradujo en sanciones de la Casa Real. En 2022 ya se le retiraron sus patronazgos militares y honores reales jagranjos con +2 al Jaceera +2 este 17 de octubre de 2025. La decisión de dejar de usar sus títulos es un paso más allá. Para entender bien qué ocurre, conviene diferenciar entre lo que implica usar un título frente a lo que significa llevarlo legalmente. El comunicado indica que el príncipe Andrés renuncia al uso público de sus títulos y honores, pero muchos de ellos siguen existiendo en términos legales, aunque dormidos o inactivos. Por ejemplo, el ducado de York que ostentaba legalmente no ha sido revocado formalmente por el Parlamento. Seguiría siendo suyo en derecho, pero él ha indicado que ya no lo empleará. Lawyer Monthly +2 Subday Noticias +2 Así pues, en los hechos, el príncipe dejará de presentarse como Duque of York, Earl of Inverness o Barón Gilead, o de utilizar los honores como caballero de la Orden de la Jarretera o la Orden Victoriana, mientras que jurídicamente permanece asociado a esos títulos, a la espera de que el mecanismo institucional, un acta del Parlamento británico, los revoque definitivamente. Si ello llegase a plantearse, al Jaceera +1 fue el mismo Andrés quien lo reconoció, y will therefore no longer use my title or the honors which have been conferred upon me. The Washington Post, su declaración aclaró que la decisión tenía como fin evitar que las continuas acusaciones que enfrenta le distraigan del trabajo de Su Majestad y de la familia real de Nacional +1. ¿Qué títulos concretos abandona el uso público? Según los informes, estos son los más relevantes. Duque of York, Duque de York. Un título histórico, concedido a Andrews por su madre la reina Isabel II el día de su boda en 1986. Subday Noticias +1. Earl of Inverness, conde de Inverness, título subsidiario que acompañaba al ducado. Wikipedia +1. Barón Gilead, también concedido en 1986. Wikipedia +1. Dejar de usar la distinción His Royal Highness, Su Alteza Real, en un contexto oficial, algo que ya había quedado suspendido en público desde 2022. Jagranjos con +1. Renunciar al uso de honores como Knight Grand Cross of the Royal Victorian Order, GCVO, y Royal Knight Companion of the Order of the Garter TVX +1. También abandonar los roles difundidos de Working Royal, es decir, funciones oficiales, apariciones públicas, actos representativos vinculados a la corona. Por ejemplo, ya no podrá participar en la ceremonia anual de la Orden de la Jarretera. En paralelo, ¿qué mantiene? Andrés seguirá siendo príncipe de nacimiento,
un título que no es retirable sin una decisión legislativa extraordinaria, y en teoría seguirá siendo el titular legal del ducado, aunque sin usarlo. Lower-Montley +1 además, sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, conservarán sus títulos al no verse afectadas por esta decisión. ITVX +1 su ex-esposa, Sarah Ferguson, desde ahora dejará de utilizar su título de Duchess of York, volviendo a su nombre como Sarah Ferguson People con +1. El motivo del momento en que se produce es significativo. Aparece cuando nuevas revelaciones han renovado el escrutinio público sobre la implicación del príncipe en el escándalo Epstein, incluyendo correos electrónicos filtrados que demuestran contactos posteriores con Epstein y la publicación inminente del libro de memorias de Virginia Giuffre, quien lo acusaba de haber mantenido relaciones sexuales con ella cuando era menor de edad. TVX +1 a su vez, dentro de la monarquía ha existido la convicción de que el comportamiento de Andrés se había convertido en una liabilidad reputacional cada vez mayor y ha sido objeto de presión tanto dentro como fuera del palacio. Euroweekly News. De hecho, el comunicado menciona que la decisión se tomó en discusión con su majestad y mi familia inmediata y ampliada. Royal Insider +1 el rey Carlos III y el príncipe de Gales, Guillermo, estuvieron implicados en la consulta GB News. La concatenación de escándalos se ha prolongado, desde la entrevista del príncipe con la BBC en 2019, que fue ampliamente criticada, pasando por la demanda civil que él mismo enfrentó y que se saldó en 2022 con un acuerdo económico con Giuffre sin admisión de culpabilidad. Hasta en 2025 nuevas filtraciones volvieron a avivar el tema. People, con +1 en enero de 2022 la reina ya le había retirado sus afiliaciones militares y patronazgos reales, devolviéndolos a la corona y recomendando que ya no ejerciera deberes públicos jagranjos con +1. Desde el punto de vista institucional, la decisión representa un hito. Jamás en tiempos recientes un miembro tan cercano de la familia real británica se había apartado de sus títulos públicos de forma voluntaria, o influida por el entorno, como este caso. Los analistas señalan que podría tratarse del asunto más grave de reputación que ha afrontado la monarquía británica en décadas, y que la respuesta del rey y del palacio ha tenido que ser fuerte para recuperar el control de la narrativa. Además, el hecho de que el Parlamento británico siga siendo el único que puede revocar legalmente los títulos aristocráticos, peerages, pone de manifiesto los límites del poder monárquico y los mecanismos constitucionales que rigen la corona. Lower-Montley +1. La reacción pública no se ha hecho esperar. Desde familias de víctimas del tráfico sexual han valorado la decisión como una especie de victoria moral o validación. Por ejemplo, los hermanos de Virginia Giuffre declararon que el hecho de que el príncipe Andrés dejase de usar sus títulos representaba una vindicación de Virginia y de quienes han sido abusados. Reddit +1 a la vez, ciertos sectores han subrayado que la decisión llega tardíamente, que es más simbólica que efectiva, al mantenerse legalmente los títulos, y que la monarquía sigue bajo escrutinio acerca de su capacidad para asumir responsabilidad. Por ejemplo, algunos observadores subrayan que lo que ha renunciado Andrés es el uso, no la titularidad, y que solo un acta permanente podría revertir su estatus jurídico. Reddit +1. En términos personales para el propio príncipe Andrés, las consecuencias son múltiples. Pierde visibilidad pública como miembro activo de la familia real, deja de participar en actos oficiales, deja de portar uniformes militares o insignias asociadas, se retira simbólicamente del escenario público y se coloca en una posición de menor protagonismo. Un analista citado por los medios definió la medida como el paso final del proceso de marginación de Andrés dentro de la Casa de Windsor. ITVX su ex-esposa, Sarah Ferguson, aunque desvinculada hace décadas, ve modificado su estatus al dejarla de considerar duquesa en los términos de uso público. Sus dos hijas siguen siendo princesas y están fuera de este cambio. La monarquía británica ha evitado una crisis aún mayor al gestionar esta transición, pero queda por ver cómo se desarrollan las implicaciones a largo plazo. Hay que considerar también el componente geográfico y simbólico. El Ducado de York es un título muy cargado históricamente, relacionado con la ciudad de York y una tradición aristocrática profunda. La ciudad había solicitado en numerosas ocasiones que se retirase ese título a Andrés debido a su escándalo, considerando que su mantenimiento inoculaba una sombra sobre la región. De Nacional +1 algo similar ocurrió con Inverness y con el título de barón Quillilea. Peticiones de los territorios implicados para desvincularse de la mala imagen generada por el príncipe y su relación con Epstein. Wikipedia +1. Desde el punto de vista histórico, la retirada del uso de un título ducal en Reino Unido es extraordinaria. Según algunas fuentes, es hasta ahora la primera vez en más de un siglo que un duque senior deja de usar su título sin que medie una causa formal, como traición en tiempos de guerra. ITVX +1 esta dimensión añade un matiz extraordinario.
La corona ha visto como una figura históricamente establecida se fractura de ese modo, bajo la presión de la opinión pública, del escrutinio mediático y del imperativo institucional de proteger el prestigio de la institución. Otra dimensión a tener en cuenta es la política. El Parlamento británico, la prensa, los partidos de la oposición y la opinión pública han exigido durante años que el príncipe Andrés rinda cuentas, que pierda honores oficiales y que quede lejos de cualquier representación pública. Este anuncio es interpretado como respuesta a esa presión, aunque algunos critican que aún quedan vacíos por cubrir. Por ejemplo, la revocación legal del ducado, la potenciación de una legislación que permita retirar títulos sin pasar por el acto parlamentario específico y la transparencia completa sobre todos los vínculos financieros del príncipe. The Guardian +1. En cuanto al momento de su entrada en vigor, aunque el comunicado es de fecha 17 de octubre de 2025, en la práctica los efectos serán graduales. A partir de ese momento, él ya no usará esos títulos. Los actos oficiales y los dispositivos de seguridad o representación pueden aún estar bajo revisión. En la nota comunicada por el Palacio y reproducida por los medios, se indica que la decisión se toma con el acuerdo de Su Majestad, lo cual apunta a que no fue únicamente una iniciativa personal del príncipe Andrés, sino algo acordado con el rey y con la familia real en su conjunto Royal Insider +1. Más allá de lo inmediato, hay interrogantes sobre el futuro. ¿Qué sucederá con el ducado de York cuando el príncipe Andrés fallezca o renuncie formalmente? ¿Se volverá a atribuir a otro miembro de la familia real o quedará en suspenso, inabellance, como algunos títulos lo han estado a lo largo de la historia? ¿Se reformará la forma en que la corona y el parlamento gestionan los honores reales para evitar que un escándalo similar vuelva a tener el mismo recorrido? ¿Cómo cambiará la percepción pública de la monarquía británica en un momento en que la institución atraviesa tensiones sobre su relevancia, financiación y papel en la sociedad moderna? Todo ello pone de relieve que la renuncia al uso del título del príncipe Andrés no es solo un episodio personal, sino un acto con resonancia institucional. Vale la pena señalar que, pese a todo, el príncipe Andrés sigue viviendo en la mansión que ocupa desde hace décadas, Royal Lodge, en Windsor, bajo su contrato de arrendamiento, y que no parece que la corona haya actuado para retirarle esa residencia, al menos de momento. El HuffPost +1. Esto muestra que, aunque haya perdido visibilidad pública y representación oficial, no ha sido expulsado de facto de su estatus social o de su base patrimonial. En términos de recursos y presencia, pues, la medida es simbólica y de imagen tanto como estructural. En ese sentido, la renuncia al uso del título se asemeja a una especie de automarginación pactada dentro de la institución. En resumen, la decisión del príncipe Andrés de renunciar al uso de sus títulos reales conecta varios hilos: la presión pública acumulada, las exigencias de la monarquía de preservar su reputación, la necesidad de proteger la institución del impacto de un escándalo persistente y la presión de territorios vinculados por sus títulos que pedían distanciarse. La medida marca un antes y un después en la carrera personal del príncipe Andrés, un hombre que durante décadas representó un papel activo en la monarquía británica, con servicios militares, deberes públicos y figura visible, y en la dinámica interna de la Casa de Windsor. También coloca a la institución frente a nuevas preguntas sobre cómo gestionar los honores reales, la rendición de cuentas de sus miembros, la separación entre lo legal y lo simbólico, y el peso de la reputación en una monarquía que en pleno siglo XXI necesita conciliar tradición con transparencia. Si bien la decisión de Andrés no pone fin automáticamente a todas las consecuencias de sus actos, ni elimina todas las preguntas pendientes, sí constituye un cambio claro. Ha dejado de presentarse al mundo como duque de York o como miembro activo de la realeza, y ha aceptado, o ha sido acordado, un nuevo estatus menos visible, menos oficial, menos representativo. Para él, significa la clausura simbólica de un capítulo. Para la corona, representa una apuesta por la gestión de crisis. Para la opinión pública, un hito de posible rendición de cuentas. Y para la historia monárquica británica, un momento único, tal vez irreparable, en el que el título del príncipe Andrés, como se conocía, deja de tener presencia pública, aunque legalmente siga existiendo en suspenso. El príncipe Andrés de Reino Unido ha renunciado oficialmente al uso de todos sus títulos reales y honores,
marcando el punto final de una caída pública sin precedentes dentro de la monarquía británica. Tras años de escándalos vinculados a su relación con Jeffrey Epstein y presiones internas en el Palacio de Buckingham, Andrés ha dejado de ser, en la práctica, el Duque de York. Aunque legalmente sigue ostentando sus títulos, ha anunciado que no volverá a usarlos, ni participará en actos oficiales, ni representará a la corona. La decisión, tomada con el consentimiento del rey Carlos III y del príncipe Guillermo, llega tras nuevas revelaciones que han reavivado el caso y una creciente indignación pública. Su exesposa, Sarah Ferguson, también deja de usar el título de duquesa, mientras sus hijas Beatriz y Eugenia mantienen los suyos. Esta renuncia es histórica. Nunca antes un miembro tan cercano de la familia real había abandonado sus títulos sin una sanción legal formal. Para muchos es una victoria moral, para otros un gesto tardío y meramente simbólico. Andrés queda así confinado a una vida privada en Windsor, lejos del brillo real que alguna vez disfrutó. La Casa de Windsor intenta cerrar una herida reputacional que ha puesto a prueba la credibilidad y la supervivencia de la monarquía moderna.